Bueno, comencemos entonces con una nueva grabación y ahora vamos a analizar el aspecto subjetivo de la responsabilidad. Siempre recordando lo que hemos analizado en un principio, ¿no? Hemos visto que hay tres sistemas que no debemos olvidar. El sistema de responsabilidad penal, el sistema de responsabilidad civil subjetiva y el sistema de responsabilidad civil objetiva. Ya ustedes han realizado una investigación sobre la responsabilidad penal, sobre la culpa, el dolo, que puede ser dolo directo o dolo eventual. Y además han visto que para que exista responsabilidad penal tiene que existir delitos tipificados, ¿no? Cuando ustedes revisan el código penal, ustedes ven un catálogo de conductas que no deben de realizarse, ¿no? Ciertas conductas que en caso de realizarse implican penas privativas de libertad, es decir, ustedes ven ahí estafas, estelionatos, difamación, calumnias, injurias, despojo, qué sé yo, conducta antieconómica, eh, incumplimiento de deberes, peculado y así un montón de delitos que específicamente le dicen, ¿no? Al legislador mm, estas conductas específicas tienen una consecuencia jurídica que va a ser la pena, ¿no? Y esto va a ser visto como un reproche, ya que estas conductas están ligadas obviamente a la moral, es decir, en un momento dado la sociedad considera ciertas conductas como graves, ¿no? Es decir, el abuso de un menor, el aprovecharse de una persona, por ejemplo, hay el engaño a personas incapaces, aprovecharse del estado de incapacidad de una persona para que logre uno tener, para lograr un desprendimiento patrimonial que lo favorezca a uno, ¿no? Entonces hay ciertas conductas que se establecen y se especifican, ¿no? Pero también es un límite este al Estado, como han debido ver. El Estado tiene el jus puniendi, o también, como algunos manifiestan, derecho a castigar, ¿no? El Estado tiene el derecho a castigar a las personas de acuerdo a estas conductas establecidas, pero tampoco puede hacerlo cuando le dé la gana, ¿no? Tampoco puede hacerlo cuando le dé la gana. En materia penal, tiene que, tiene que establecerse una pena cuando se ha incumplido uno de estos delitos que están en ese catálogo tan grande que es el Código Penal, ¿no? El Código Penal además tiene obviamente una teoría inmensa que van a ir estudiando en la materia de derecho penal. Pero en los sistemas de responsabilidad civil, nosotros estamos ante figuras peculiares que tienen también ciertos requisitos, ¿no? Ciertos elementos. Hemos podido ver la complejidad entonces que existe al momento de definir la responsabilidad. Ya que hemos visto tres sistemas diferentes, nosotros al revisarlos nos hemos dado cuenta que, bueno, la responsabilidad, definirla en unas pocas palabras, termina siendo una tarea muy difícil, casi imposible. Sin embargo, hay cuatro elementos que se van repitiendo en la doctrina, chicos. Y esto es importante. Y esto no lo deben olvidar. Para que una persona sea responsable, sea en, sea en los sistemas de responsabilidad civil objetiva o subjetiva, se requieren estos cuatro elementos que ustedes no deben olvidar. El daño. Tiene que existir efectivamente un daño que se genere. Eso que vamos a ver, pero ¿qué es el daño? Nosotros vamos a analizar que el daño va a ser aquella diferencia que exista entre el patrimonio que tiene uno actualmente y el patrimonio que tenía antes de que se genere la conducta dañosa. ¿No ve? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros yo tengo ciertos bienes, o sea, ciertos bienes en mi patrimonio, pero digamos, viene Corina en su automóvil y me atropella, ¿no? Pucha, me atropella, obviamente esto va a generar que yo realice ciertos gastos, ¿no ve? En un hospital. Esto va a generar
que yo deje de percibir mi sueldo, probablemente. Podría suceder si es que me dedico a un trabajo del día a día, ¿no? Entonces, no mi sueldo, pero sí mi haber diario, es decir, los montos de dinero que yo voy ganando. Y si se dan cuenta, el patrimonio que yo tenía antes del accidente era diferente al patrimonio que yo tengo después del accidente. Y el daño algunos lo han definido como esa diferencia entre el patrimonio, es decir, entre los bienes y obligaciones que tenía antes y los bienes y obligaciones que tiene después de generarse el daño. Pero vamos a analizarlo minuciosamente con posterioridad. En segundo lugar, es necesario que exista un hecho dañoso, ¿no? Un hecho dañoso que sea considerado antijurídico, manifiestan algunos. Es decir, que mínimamente sea contrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que se haya generado un daño, como hemos establecido en la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Tiene que existir aquel que con su conducta dañosa, con su conducta culposa, perdón, genere un daño a otro, tiene que reparar este daño. Entonces, es una si nosotros hacemos daño a alguien de manera culposa, imprudente, negligente, tendremos que responder por este hecho, ¿no? Por este hecho. Vamos a revisar también esta antijuridicidad. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá? ¿A un reproche moral, tal vez? Es decir, a lo bueno y lo malo, es decir, el daño será lo malo, o en realidad simplemente a lo que nos dice la ley. Ya nos tocará revisar esto. En tercer lugar, tiene que existir una relación de causalidad o nexo causal. Es decir, que efectivamente el responsable tiene que haber generado el daño, más allá de que esto sea reprochable o no. Es decir, bueno, por tanto, digamos, que el que ha generado el daño en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, tiene que ser el causante de ese daño. ¿No ve? En toda la cadena de causalidad que se da en la realidad. Pero ¿cuál es el límite? Es decir, imaginemos que Sergio un día sale en su bicicleta y, y bueno, él termina haciendo daño a un perrito, imaginemos, de alguien, dañando al perrito de alguien porque está yendo muy rápido. Pero supongamos que Sergio, a momentos antes de salir de su casa, había tenido una pelea con su hermano, digamos, ¿no? Y esto lo aflige mucho, por lo que no tenía la misma distracción, por lo que no tenía la misma posibilidad de alerta, ¿no? Que los días normales. Entonces, ¿quién será, por ejemplo, el responsable? Y justo le ha terminado su chica, digamos, ¿no? El mismo momento. Y aparte se da cuenta que ya no tiene ahorros, entonces, porque el banco le ha retenido indebidamente ciertos montos de dinero. Entonces, Sergio, vamos a ver que al final ahí hay una cadena causal más grande, ¿no? Es decir, los responsables podrían ser la ex chica de Sergio, podrían ser su hermano o podría ser el banco por esa conducta que ha realizado. Pero vamos a ver que hay un límite. Hay un límite y hay teorías que tratan de arreglar esto. Finalmente están los factores de atribución. Cuando hablamos de factores de atribución, nosotros nos referimos a criterios de imputabilidad, ¿no? Es decir, hay ciertos criterios que van a determinar que uno sea responsable o no. En la responsabilidad civil subjetiva, el factor de atribución es la culpa, es decir, que el agente del daño mínimamente haya incurrido en una conducta negligente o imprudente, ¿no? Y en la responsabilidad civil objetiva, el criterio que va a determinar que alguien sea responsable, es decir, el factor de atribución, es decir, el elemento que va a determinar que alguien sea responsable además, es el riesgo, lo que les he ido repitiendo, ¿no? El factor riesgo, o ciertos elementos establecidos por la ley que vamos a analizar.
Para esto es necesario que esclarezcamos, que nosotros aclaremos qué es la culpa. Y la culpa va a ser importante únicamente en los sistemas de responsabilidad subjetiva y también en el sistema de responsabilidad penal. ¿Por qué es importante el tema? La culpa es uno de los temas más complejos del derecho, ya que uno puede decir que alguien es culpable en mérito a ideologías, a consideraciones filosóficas, éticas y religiosas. Entonces tenemos que delimitar lo que es la culpa y ver cuándo una persona efectivamente es culpable. No solo decir que es culpable porque ha hecho bien o ha hecho mal algunos aspectos, sino porque es culpable según lo establecido por el ordenamiento jurídico. Varios temas de responsabilidad continúan hoy en día influenciados por la imputación moral, por lo que no pierde vigencia, ¿no? Todavía hoy en día se puede, se tienen importancia el derecho penal o la responsabilidad penal y la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? En la que tiene que determinarse si el agente del daño efectivamente ha obrado de manera razonable o no. En otros sistemas, claro, se va evolucionando de a poco y además en el derecho en general se va evolucionando de a poco a un sistema de responsabilidad objetiva, es decir, que la persona ya no importa si en realidad ha obrado bien, ha obrado de manera imprudente o no, sino que sencillamente se hace responsable por el daño, que es lo más importante, mientras ella haya causado, mientras esta persona hubiese causado el daño. Entonces, en el derecho cobra trascendencia, en el derecho civil y en el derecho penal, también en el derecho administrativo, cuando se establecen ciertas sanciones en disciplinarias, por ejemplo. La indemnización de daños, cuando alguien tiene que reparar el daño, bueno, se exige no solo la relación de causalidad, al menos en el sistema de responsabilidad civil subjetivo, o también en los sancionatorios. Es decir, no basta con que haya un daño y una relación de causalidad entre el daño y el agente del daño, sino que también tiene que probarse, tiene que probarse eh, que ha existido culpa, ¿no? Tiene que establecerse la culpa. Estos sistemas requieren una imputación subjetiva, en muchos casos enlazando el hecho con la personalidad del autor. Entonces sí se toma en cuenta la personalidad del autor para establecer si efectivamente el autor es o no culpable, ¿no? Es o no responsable. Perdón. De esta manera existe implícito un reproche para el autor que no hizo lo necesario para evitar el daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de culpa, existe un reproche para el autor que no ha obrado conforme a un hombre, conforme a lo que haría un hombre razonable. La culpabilidad entonces implica un conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad de la persona por una conducta antijurídica. Se encuentra compuesta por el dolo y la culpa. Esto va a ser desarrollado de mayor manera en nuestras siguientes clases. Por lo cual, hasta acá concluimos por el horario y espero que se haya entendido esta pequeña introducción. Obviamente vamos a ir aclarándolo más y más, ya que varias clases, unas 2 clases más probablemente, sean destinadas al tema de la culpa. Muchas gracias.